Te damos la bienvenida a un nuevo recorrido por la selva del saber. A contar de las 5 de la tarde. Un programa del Centro de Estudiantes de Posgrado de la UACH. Porque cada investigación es una aventura salvaje. La selva del saber, en Radio Universidad Austral de Chile. Hola a todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos a la Selva del Saber. Hoy vamos a estar conversando con la doctora Paula, doctora veterinaria. No, doctora no, veterinaria. soy magíster, ¿no? Paula Ramírez. Paula era estudiante del magíster en Ecología Aplicada y hoy nos va a estar contando sobre su tesis que trata sobre los efectos de los salmones sobre las salmónidos, sobre la composición de la comunidad de los ríos, en particular en la Patagonia, y en la cual utilizó una técnica bien particular que vamos a estar comentando más adelante. Hola Paula, ¿cómo estás? Hola Cata, ¿bien y tú? Bien, aquí en cuarentena, tratando de hacerse la paciencia. Bueno, Paula, igual como empezando un poco por tu historia, ¿cómo fue que llegaste hasta el punto de hacer ese magíster? ¿De dónde vienes? Y un poco contarnos cuáles son tus motivaciones. Ya. Bueno, yo estudié veterinaria acá en la Austral y bueno, uno como de mis motivos para estudiar veterinaria era un poco para saber más sobre la fauna nativa que tenemos acá en Chile, nada más que nada sobre la fauna silvestre, y igual como con objetivos de estudiar más sobre la ecología, la conservación de los animales. Pero claro, en el transcurso de la carrera me di cuenta que acá en la Austral, que es súper buena la carrera y todo, pero el enfoque, cuando yo estudié el enfoque en fauna silvestre no era tan grande. Entonces, en ese aspecto como que decidí como complementar mi estudio y hacer el magíster en ecología aplicada. Es bien como no es tan grande el área de quizás la fauna silvestre en la medicina y quizás en biología yo creo que recientemente se ha ido agrandando con todos los problemas que hemos tenido. Pero ¿cómo lo viste tú? ¿Cómo llegaste a esa como descubrimiento? ¿Fue como siempre fue tu motivación la O fauna sea, silvestre? sí, lo que pasa es que me acuerdo que en el ramo de zoología fueron unas personas que eran voluntarias del Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre, del CEREFAS. Ese que Y queda ahí hacia el Arboretum. sí, sí, Bueno, que queda cerca del hospital veterinario. Y ahí supe sobre el CEREFAS. Y ahí después al año siguiente pude entrar como voluntaria y ahí fui descubriendo un poco más eh, sobre, sobre la fauna. Pero claro, obviamente en el CEREFAS el gran fuerte de ahí es la parte de la medicina de la fauna silvestre. Obviamente igual se realizaban actividades de divulgación de esto, pero no, pero más la parte como eh, teórica no era tanto. claro, un poco como salvar a la fauna, pero un poco, yo creo que, me imagino yo como un poco a apuntar también a solucionar quizás problemas como más estructurales que van llevando a toda esta pérdida o estas como alteraciones de la biodiversidad. Claro. Supongo. Un poco entender los procesos que van en la naturaleza. Y, ¿de dónde vienes tú, Paula? ¿Eres de acá de Valdivia? No soy de Panguipulli, de acá Ah, cerca. de la zona.
Sí, de las... ¿Cómo fue? ¿Tenías harta interacción con animales cuando eras chica? ¿O como en eh, tu vida de igual de montañas también? sí, o sea, era como más... Mi interacción era más con animales domésticos, como o sea, animales de ganado, con vacas, ovejas, cerdos, gallinas, todas esas cosas como más ligadas a la vida de campo de esta zona. Bueno, y por ahí quizás partió esa Sí. motivación también. Oye, ya, vamos a empezar entonces empezaste a hacer este magíster en ecología aplicada. Eh, ¿En qué momento fue como que fuiste dirigiendo tu interés hacia el tema que llegaste a estudiar los salmones y todo el tema del ADN ambiental y esa técnica que estuviste utilizando para estudiarlo? Eh, bueno, partió por una parte que cuando yo ingresé al magíster empecé a trabajar dentro del programa Austral Patagonia, en el cual en el primer año que entré al magíster realizamos unas expediciones a la Patagonia. Y ahí el objetivo de estas expediciones era realizar un monitoreo rápido de biodiversidad. ¿Ya? Y entonces ahí, dentro de las técnicas que aplicamos fue el ADN ambiental. Esta técnica, bueno, la empezó a implementar el doctor Pablo Sáenz junto a otros colaboradores como Andrea Silva y Mauricio Soto. Y, y con esto ahí, con este terreno conocí esta técnica. Y ahí después a partir de eso fue evolucionando esta idea de aprovechar estas muestras que habíamos colectado en esos primeros terrenos en la Patagonia y llegamos hasta esta idea final de evaluar el efecto de los salmónidos. Como que pasa que uno de repente llega a la idea de la tesis y no sabes cómo llegas, Sí, te sí, llega así en la cara. sí. O Oye, sea, dale. que mi idea era partir, o sea, era trabajar con esta técnica, pero enfocado en mamíferos semiacuáticos. Y ahí después ya fue mutando hasta Hasta los salmónidos. en los salmónidos, sí. Oye, y mencionaste que estaban, bueno, en este proyecto haciendo este como monitoreo de biodiversidad de la Patagonia, pero ¿con qué motivación? ¿Cuáles son, qué es lo que se sabe o cuáles son los problemas que tiene esta región? Eh, bueno, o sea, cuando se inició este programa, o sea, el objetivo es como contribuir a la conservación de la Patagonia. Entonces ya el año pasado se logró eh, realizar o sea, que esta zona del parque, o sea, que, que la reserva Cahuéscar pase a ser un parque nacional, porque aumente de categoría dentro ¿Cómo de este. estaba antes? ¿Como reserva nacional? Sí, sí, antes estaba como reserva y ahora pasó a ser parque y se amplió el rango de, de conservación. Y el que sea parque ahora, ¿eso implica que tiene como, que tiene mayor protección, se pueden hacer menos cosas quizás? ¿O cómo funciona? Sí, lo que pasa es que, claro, esto como son sistemas que de cierta manera categorizan las áreas silvestres protegidas y claro, cuando está con categoría de reserva, se pueden realizar actividades extractivas o productivas. En cambio, ya cuando es parque no se deberían realizar, o sea, no se permite realizar este tipo de actividades productivas, pero claro, aquí hay un problema de que el Parque Nacional Cahuéscar solo, o sea, incluye el área terrestre, pero la parte marina sigue manteniendo la categoría de reserva. Entonces, por lo Mm. tanto, se puede desarrollar actividades productivas como la salmonicultura. ¿Y existe otra área como alguna otra área productiva en la zona o solamente son salmonicultura? Como en todo ese como mar y tierra. O sea, como actividad productiva a gran escala y con tanta intensidad,
solo la salmonicultura. Ah, ok. Por lo que yo tengo entendido, igual esa ha sido un poco una transición desde que estaban quizás como a la altura de Puerto Montt, Chiloé, y después fue como migrando hacia el sur la industria y Claro, ahora va avanzando cada vez más hacia allá, ¿no es cierto? sí. Y bueno, entonces fuiste a terreno. Cuéntanos cómo es el lugar, cómo lo viviste, cómo fueron esas experiencias de navegar los fiordos con esos climas, en qué temporada fuiste, cuéntanos de eso. Ya. Igual en total fueron como 5 terrenos a los que fui, porque en mi tesis yo incluí 21 ríos ¿Ya? que logramos muestrear. Entonces, claro, la primera expedición que se realizó bajo el Programa Austral Patagonia, que fue en invierno del 2018, yo a esa no fui. Pero a la que realizamos en noviembre, esa fue la primera a la cual yo pude ir, y ahí fuimos al sector de Isla Riesco, a esa isla. Y bueno, y después fuimos en verano a la península Muñoz Gamero. Eh, Después al año siguiente, en marzo, fuimos al Canal de las Montañas. Y después en Recorriste noviembre, harto. sí, sí, me estoy tratando de acordar, pero después, sí, en noviembre del año pasado, fuimos a Cabo Froward, que eso fue entre la Universidad Austral y la Fundación Cabo Froward, que logré poder ir a ese terreno. Y luego ya con la Fundación Prima Austral fuimos ya más al norte, como hasta el Parque Nacional Bernardo Higgins, y ahí logré colectar las otras muestras que me faltaban. Pero cada terreno fue distinto, como... Una aventura, me imagino, navegando. ¿Cómo llegaban a cada zona antes? ¿No, Claro, no se puede llegar por tierra o sí? claro, salíamos desde Puerto Natales, navegando hasta las distintas zonas. O sea, dependía, pues, en el caso de Cabo Froward ahí fuimos por vía terrestre. Y ahí después en un bote, en una lancha, fuimos a puntos específicos. Pero eran expediciones súper cortas. En cambio, la primera que fuimos a Isla Riesco, estuvimos acampando como 2 semanas, 10 días ahí en la zona, y fue increíble. Como que, no sé, la Isla Riesco es un lugar como magnífico. Tiene esa heterogeneidad ambiental que tiene, no, yo nunca la había visto. Como que tenéis mar, ríos, bosque adulto, renovales, tenéis praderas, de todo. Bueno. Y en esa zona que existe también, bueno, creo que había unas minas de carbón o no, Hasta petróleo. invierno, sí. Sí, también está esa. Pero nosotros no fuimos, no pasamos por esa zona, nosotros fuimos a la parte norte de la isla Riesco. Ya, eso está hacia el sur. Bueno, igual supongo que Ay, también va a ser de las minas que van a cerrar ahora que hicieron ese anuncio de que cerraban todas las minas de carbón al 2025. sí, sí, Bueno, ojalá se cumpla así. ojalá que se cumpla así, demás. Un buen paso, supongo. Entonces, cuéntanos un poco de los problemas que hay en cuanto a los salmones, como cuál es el conflicto que ocurre en esta zona y bueno, en todo Chile también hay un tema igual con el hecho de que son especies que no han evolucionado en este lugar, entonces causan varios estragos en nuestro ecosistema, ¿no es cierto? Sí, o sea, que el problema de los salmones es que generan efectos como en los distintos niveles ecológicos, los distintos niveles de organización ecológica son afectados. Entonces, claro, al ser especies introducidas, especies exóticas, y que lograron invadir estos sistemas, han ido generando distintos cambios, los cuales eh, han generado principalmente efectos sobre la ictiofauna nativa, que igual es súper única en esta zona. ¿Ictiofauna qué es eso?
La Lichtyfauna, los peces. O sea, Los peces. tenemos la familia de los galácticos, que son peces que son, o sea, presentan una baja diversidad en el número, en riqueza, pero genéticamente presentan una alta diversidad, porque han ido evolucionando desde de la ¿Esos última. son, como de qué porte son en relación a los salmones? Que los salmones igual son grandes. Pues sí, los salmonios pueden alcanzar tamaños súper grandes, llegar a pesar, no sé, 50 kilos o más. Tequila. En cambio, los galácticos son súper pequeños. Tamaños pequeños, llanos. ¿Y qué? Perdón, no te escuché. No, que son súper pequeños los galácticos. Pequeños. Entonces, no pueden competir con los salmones en cuanto al recurso o sea, como que los salmónidos depredan los galácticos y aparte depredan invertebrados que consumen los galácticos, entonces se comen todo. Claro, compiten por estos recursos. Y claro, y al generar esto de manera continua pueden inducir cascadas tróficas, lo que aumenta los productores primarios. Entonces, al final puede generar toda la cadena de relaciones que hay en el ecosistema, ¿o no? Claro. ¿Y qué te iba a preguntar? Ay, se me fue la idea. ¿Cómo fue que llegaron los salmones a ese lugar? Bueno, con el desarrollo de la salmonicultura en la década del 70, se empezaron a introducir los salmones como a lo largo de todo Chile. Entonces ya como que en el 90% de las cuencas de agua dulce, en el 90% están introducidos los salmónidos, están presentes. De todos lados. ¿Y tienen algún depredador aquí? Como no tiene nadie que se los coma, solamente los humanos que los pescan. Claro. Igual las introducciones han sido igual masivas, en un número amplio, entonces esto ha permitido de que se establezcan en los distintos sistemas. Entonces llegaron un poco para quedarse. ¿Crees tú que se puedan eliminar en algún momento de la vida? O no sé cómo. ¿Se llega a este punto? No, yo creo que ya estas especies invasoras es difícil erradicarlas como de todos los sistemas, pero yo creo que como que lo importante de hacer ahora es como limitar su expansión. Evitar de que los sistemas que no han sido colonizados por los salmónidos logren ser invadidos por estas especies. Porque ya como que esto ya yo creo que no hay un punto de retorno para este proceso, porque ya lleva hartos años. Aparte, desde un punto de vista económico, difícil que se permita que se erradiquen los salmónidos. Entonces, como que hay un trasfondo social, económico y quizás hasta político que es súper difícil de implementar medidas que permitan erradicar los salmónidos. Y desde un punto de vista biológico quizás también es súper difícil, porque digamos que gastar muchos recursos para lograr hacerlo. Y yo creo que habría que hacer como una campaña de pesca de salmones. Todo el mundo a pescar salmón, algo así me imagino yo. Bueno, estamos hablando con Paula Ramírez, ex estudiante del Magíster de Ecología Aplicada, sobre el efecto de los salmones sobre las comunidades de los ríos en la Patagonia. Entonces tú fuiste a estos ríos, 21 ríos en Patagonia, ahí navegando por los fiordos y tomando muestras. ¿Qué tipo de muestras tomaste para poder hacer este estudio? ¿Pescaste salmones o...?
¿Qué tipo de material? No, lo que utilizamos, como mencionaste anteriormente, la técnica de ADN ambiental. ¿Ya? O sea, más que una técnica en sí, es el metabarcoding del ADN ambiental en sí, es la técnica que que me permitió identificar las distintas especies de salmónido y las comunidades, o sea, los organismos que componían las distintas comunidades nativas. Entonces, en este caso, nosotros tomábamos muestras de agua superficial en los distintos ríos y luego a esas muestras de agua en terrenos las filtrábamos y en ese filtro era el que quedaba almacenado el ADN del ambiente. Y que como todos los organismos liberamos ADN al medio a través de eh, distintas fuentes, ya sea a través de la orina, la feca, las células de escamación. Con eso, a través de eso uno puede colectar este ADN y luego realizar distintos procesamientos en laboratorio que nos permite poder identificar a qué especie pertenece ese ADN que logramos colectar. Bueno, en algún momento salió, había como una noticia igual que salió en el diario sobre el profesor Pablo Sáenz, y bueno, como un poco contando de esta técnica tan innovadora, como qué es lo relevante o como qué crees tú que es lo importante de esto que tú resaltarías y que crees que pueda ser útil para el futuro. O sea, yo creo que esta técnica no, para poder hacer monitoreo rápido de biodiversidad es súper importante. O sea, te permite hacer algo súper rápido que quizás utilizando los métodos tradicionales no podrías desarrollar en poco tiempo. ¿Y cómo serían esos métodos tradicionales? Como un poco comparándolas. O sea, claro, en mi caso, si yo hubiese utilizado los métodos más tradicionales, hubiese necesitado un experto en peces, porque yo no soy experta en peces, y realizar métodos de captura directos. En este caso, se podría haber hecho pesca eléctrica, y para el caso invertebrado igual, como utilizan como redes donde logran capturar distintos invertebrados y aparte igual hubiese necesitado un experto en invertebrados porque me ayude a lograr identificar qué invertebrados hay. Y los parásitos hubiese sido mucho más complejo porque con esta técnica puede identificar muchos taxones que quizás con métodos de captura directo no hubiese podido identificar. Esa también es una de las ventajas de esta técnica, que te permite también identificar organismos que se encuentran en una baja densidad o baja abundancia en el medio. Especies que son críticas, igual que como que es difícil lograr ver. Como te permite hacer una imagen un poco más grande de lo que podría estar ahí dando vueltas. Claro. Bueno, y bueno, yo como escuchando también algunos estudios que no sé dónde fue, acá en Chile, bueno, y también en Europa, sacando de los desagües de las ciudades para ver cómo andaba el coronavirus, o también lo ven, yo he visto que hacen estudios como de drogas y cosas así, como cómo va la evolución de la vida dentro de una población. Interesante ver cómo también se puede ver cómo funciona el ecosistema de esta forma, como tener una imagen un poco un barrido de un momento. Y cuéntanos, ¿qué encontraste? Como, ¿cuáles fueron tus resultados? Como, ¿qué destacarías tú de este trabajo? ¿Qué contribución podría a la futura toma de decisiones quizás en esta zona como reserva natural o parque nacional quizás? Bueno, igual, bueno, como uno de mis objetivos era poder detectar la presencia de los salmónidos utilizando la técnica de metabarcoding del ADN ambiental. Entonces, de los 21 ríos que yo muestré, 9 de estos, o sea, cercano al 42% de los ríos, presentaban salmónidos. Se detectó ADN de salmónidos. Y ¿Se sabía antes que estaban por ahí o no?
Claro, eso es como una de las cosas, que en la mayoría de los ríos que yo muestré no se habían estudiado, o no hay estudios científicos que hayan eh, mostrado la presencia de los salmónidos en estos ríos. Entonces, por una parte eso ayudamos a contribuir en, como en una escala espacial la presencia de los salmónidos en la Patagonia. Los salmónidos de vida libre, porque obviamente ahí en algunos sectores hay salmonera y obviamente van a estar Se les presentes. arrancan. Claro. Entonces, eso, otra cosa que igual realizamos o sea, que realicé en mi tesis fue identificar qué posibles características de los ríos eh, puedan afectar la presencia de los salmónidos. Entonces, caracterizamos los distintos ríos en un punto de vista de la pendiente, del área y del orden de los ríos. Es decir, como qué tan conectados o no se encuentran los ríos que yo muestré. Okay. Y a su vez también utilizamos otros parámetros que es la cercanía del río que mostré con la salmonera. ¿Ya? Entonces, a esto realizamos modelos multivariados. Eh, con el cual nos dio como resultado que tanto el orden de los ríos, y que ríos que están más conectados, un orden nos dio mayor a 3, están presentes los salmónidos. También en ríos que tienen baja pendiente se encontró la presencia de salmónidos. Y bueno, y un dato que quizás es súper relevante, sobre todo en el contexto de la salmonera, es que la distancia, o sea, los ríos que presentaban salmones se encuentran a una distancia menor a 50 kilómetros de la salmonera. Claro, Entonces, entonces, ese lo más dato probable es que fueran como salmones que se arrancaron de la salmonera. claro, Podríamos. una posibilidad es eso. El hecho de que, bueno, en esta zona de la Patagonia, principalmente en la región de Magallanes, han ocurrido 3 grandes eventos de escape masivos. Y, y bueno, 2 de ellos han sido súper, muy cercanos a los ríos donde detectamos los salmónidos y también se detectaron las especies de salmónidos que se producen en esa salmonera, que es la trucha arcoíris y el salmón del Atlántico. Entonces, claro, ahí uno puede, de cierta manera, como, eh, em, Como relacionar esa información. sí, claro, como de cierta manera, sí, como relacionar de que las salmoneras sí contribuyen a la dispersión de estos propágulos contribuyendo al proceso de invasión de los salmones. Oye, ¿y sabes tú, como pensando en estos eventos de escape, las salmoneras se hacen cargo de eso? ¿Tienen alguna forma hay una forma como, no sé, de alguna regulación al respecto? ¿O son cosas que ocurren y pasan y nadie se hace cargo? ¿Cómo funciona un poco la institucionalidad en ese sentido, sabes? Sí, o sea, lo que pasa es que, claro, en estos eventos masivos donde se escapan muchos individuos, lo que exige la ley es que se haga un reporte de esto y que capturen el 10% de los individuos escapados. Pero, por ejemplo, no sé, pues, los escapes pueden ocurrir, no sé, de 20.000 individuos y la ley le exige que capturen el 10%. Entonces, ¿qué pasa con el resto de salmónidos, de individuos que quedan ahí en el ambiente? Todo lo que encuentran. Entonces, claro, en ese sentido como que la ley no es muy rigurosa en este aspecto, pero no es muy rigurosa en muchas cosas. Yo creo que quizá debería existir una ley específica para Para el los desarrollo de la salmones. cultura, porque
porque si no pasan estas cosas, porque es muy común que ocurran estos eventos de escape masivos, porque la principal causa es el mal tiempo, por problemas de clima, que obviamente en la zona sur de Chile pasan. Se rompen las redes y ahí es cuando se escapan. Y aparte que la densidad de individuos que hay dentro de una, o sea, dentro de cada balsa jaula es súper alta, entonces un problema es como una bola de nieve. Claro, súper complejo. Claro, como que es obvio que se van a, si es tan turbulenta esa zona y tormentas tanto, tan seguido, claramente van a ocurrir estas instancias. ¿Y crees tú que podría llegar algún momento donde eso se regule o no? ¿Cómo viste tú la relación quizás como de la zona con las salmoneras? No sé si tuviste como algún un Mm, acercamiento, como la gente que vive ahí quizás. No, yo no mucho, eh, pero, pero igual, o sea, en base a lo que he podido leer y todo, como que, o sea, obviamente estos sistemas productivos siempre plantean de que son buenos para la región, para el desarrollo económico, de que van a ofrecer trabajo a la gente, pero muchas de esas personas que tuvieron que o sea, terminaron trabajando en la salmonera, antes eran pescadores artesanales y dado Mm, la instalación de la salmonera hubo un cambio ecosistémico y ya no tienen recursos que poder pescar, entonces finalmente terminan trabajando en la salmonera. Entonces, es lo- como, yo te destruyo tu, destruyo todo el ecosistema, y pero traba- te doy trabajo. y te hago trabajar para que lo hagas Sí. por mí. Y aparte, igual yo creo que las condiciones tampoco son como buenas para cualquier persona trabajar así en estos sistemas como de turno, Mm. muy intensivo. Pero, Sí, qué intenso esa industria que deja tantos estragos al final, cómo va escalando, supongo, como un poco lo que contabas de que desde los artrópodos, de los pequeños bichitos que andan ahí, quizás también parásitos, se fue como va escalando toda esta bola de nieve que va subiendo y va agarrando todo lo que pasa. Em, y cuéntanos un poco como qué se viene en el proyecto, como con esta información que tienen, qué se puede hacer como en fondo para contribuir además del conocimiento científico. ¿Hay algún proyecto como más allá del estudio de biodiversidad? No sé si conoces. eh, bueno, ahora o sea, el programa Austral Patagonia sigue trabajando en la zona en conjunto con CONAF. ¿Ya? Igual en esta zona de que la reserva marina, las comunidades, o sea, los pueblos indígenas están eh, solicitando la creación de una ENPO, o sea, espacios marinos costeros de pueblos indígenas, creo que no me Mm, recuerdo las siglas, pero eso igual sería, o sea, yo creo que quizás una vez que ya publique los resultados de mi investigación, igual podría contribuir a eso, como que de cierta manera o sea, los representantes de la salmonera justifican mucho de que no existen estudios que demuestren los ah, impactos de la salmonicultura sobre los ecosistemas. Entonces, yo creo que ya mostrando de que hay ciertos ríos que tienen características que son propensos a que los salmónidos logren invadir, contribuiría yo creo que a un plan de manejo, porque obviamente eh, es súper difícil hacer que ya no exista la salmonera en esta zona, pero lograr limitar las áreas. Y bueno, también encontramos de que genera un efecto sobre la composición de las comunidades nativas. Entonces, en los ríos que hay salmones presentan una composición similar entre sí, o sea, como que disminuye la diversidad beta en, en las comunidades que presentan salmonio. Entonces,
está evidenciando de que generan efectos sobre las comunidades nativas, desde un punto de vista de composición taxonómica y también funcional. Claro, como quiénes están y qué están haciendo. Claro. Sí. Como un poco lo mismo que, como pensando como equiparando quizás lo que pasa con las comunidades de seres vivos y también con lo de humanos, como que los humanos que estaban también están haciendo cosas distintas, pues ya no están como haciendo esa pesca artesanal, sino que están explotando su propio territorio también. Bueno, qué interesante. ¿Y qué más? ¿Qué se viene para ti, Paula, quizás ahora que ya terminaste tus estudios? Tema sensible. Pasa palabra. O sea, ahora estoy trabajando, o sea, hasta este año, hasta el momento sigo trabajando para el programa Austral Patagonia en el componente terrestre, porque este programa igual tiene varias áreas. Nosotros en el caso del componente de terrestre estamos realizando estudios en biodiversidad, pero también hay otros sectores que ya están realizando cosas a nivel social y cultural, Okay. legislativo. ¿Ese programa quién lo financia? ¿Es del Estado? No, este programa recibe ayuda, apoyo de una fundación que se llama The Pew Charity Trust, una fundación ¿De caridad? ¿O algo así? Chan, chan. Es una fundación de Estados Unidos. Ok. Son extranjeros entonces que están interesados en conservar en esta zona. Como un poco parecido quizás a lo del Tompkins, como de esa zona que también tiene hartas zonas de protección y de parques nacionales. Ok, súper. Gracias, Paula, por conversar conmigo hoy día sobre este tema de los salmones y los efectos que tienen sobre las comunidades, tanto de seres vivos como microscópicos, macroscópicos, peces, como también tiene otros efectos, como conversamos en también los seres humanos, ¿no es cierto? Como tanto a corto o a largo plazo, porque quizás qué va a ocurrir más adelante si se sigue con esta industria tan brutal que hay en la zona y ojalá que tu trabajo lo puedas publicar y que sea un aporte también a argumentar también que lo que se está realizando en este lugar con los salmones debe ser más riguroso, más vigilado quizás, más fiscalizado y como viendo también el posible impacto que podría tener. Muchas gracias, Paula, que estés muy bien. Gracias por conversar con nosotros. Nos estamos viendo entonces el próximo lunes a las 5 por la radio de la Watch 90.1 con La Selva del Saber. Chao, que estén bien a todos. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por su atención. Nos volvemos a encontrar en un nuevo recorrido por La Selva del Saber, a contar de las 5 de la tarde. En Radio Universidad Austral de Chile.